magnético. Ya decíamos, no hay monopolo magnético, pero el primer término que contribuye es el momento dipolar. Entonces, en los libros lo ponen con esta mu o con esta m. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Cómo lo veo? Como estas pequeñas corrientes alrededor de esta espira. Ahora vean que en el centro, el campo magnético no es cero. En el centro de esta espira, el campo magnético tiene un valor. Cuando hicimos el caso de sistemas cargados, y resolvimos el caso de un anillo con carga, esa sí es otra diferencia. Cuando resolvimos el caso del anillo con carga, si tienes un anillo que tiene lambda, es decir, cantidad de carga por unidad de longitud, y calculamos el campo eléctrico, esto lo hicimos en clase, y cuando calculamos el campo eléctrico en el centro, ¿alguien se acuerda cuánto nos daba? ¿Alguien se acuerda cuánto nos daba el campo eléctrico en el centro? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? En el centro, hicimos el cálculo en la clase. ¿Alguien se acuerda cuánto nos daba? Justo en el centro. Creo que era 0, ¿no? Sí, exacto. Justo en el centro, para un anillo, el campo eléctrico vale 0. Justo en el centro, ahí en el centro, el campo eléctrico es igual a 0. Y cuando calculas el campo eléctrico a una altura, en el punto P a una cierta altura, el campo eléctrico iba hacia arriba. Ese lo calculamos con mucho cuidado. Ahora no, ahora cuando tienes un anillo formado por corriente eléctrica, ahora en este anillo es por donde está circulando la corriente eléctrica. Hay una corriente, digamos la corriente en esa dirección. Entonces, justo en su centro, ¿cuánto vale el campo magnético? Lo acabamos de ver. Justo en el centro, ¿cuánto vale el campo magnético? Si la corriente aparece en esta dirección o aparece en esta dirección. Supongamos en la dirección que va hacia la derecha. Pinto una elipse, pero no es que sea una elipse, sino que si yo la veo por arriba, yo lo que vería es un círculo. Si pongo de lado el círculo, veo como una elipse. ¿Están de acuerdo? Esto está al frente, esta zona está al frente y esta zona está atrás de la hoja. Si yo lo veo por arriba, lo veo así. Entonces, este mismo anillo, si la corriente circularía en esta dirección. El campo magnético es una espira de radio A. ¿El campo magnético cuánto vale? ¿Hacia dónde creen que ocurre? ¿Hacia dónde creen que ocurre el campo magnético? Miren. Hacia arriba. Hacia ustedes, ¿verdad? No sé. Saldría de la hoja hacia ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Compañeros? El campo magnético saldría de la hoja hacia ustedes. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá yo tendría un campo magnético que por notación sale de la hoja hacia ustedes. Ese es mi campo magnético. Visto de lado, yo vería en este punto P un campo magnético que va hacia arriba. Y este campo magnético que se forma es el que yo voy a entender como un dipolo magnético, ¿sí? Este sería mi dipolo magnético. Entonces es lo que comentaba yo hace rato. Si yo tengo un material que todos sus momentos dipolares ocurren en la misma dirección, eso me forma un imán, sería este. Todos los momentos dipolares están en la misma dirección, esto sería el concepto de lo que es un imán. ¿Están de acuerdo? Así lo podemos interpretar. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Sí?
¿Sí, compañeros? Ahora, quiero hacer unos ejemplos respecto de campo magnético con la ley de inducción con la ley de Biot-Savart. Tendría yo que hacer algunos ejemplos. Ahorita quiero avanzar con este material que es más fácil de calcular. Quiero mostrarles lo siguiente. Me quiero referir a la ley de inducción de Faraday. Se las estoy compartiendo. ¿Sí estoy compartiendo? Sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que hay un campo magnético, vamos a pensar, por ejemplo, a lo mejor debí haberlo hecho anoche, pero no, no se me ocurrió. Vean esta cuadrícula que se ve acá en el fondo. Si ustedes ven una cuadrícula, o nada más la veo yo. Sí se ve. Ajá. Imagínense que de esta cuadrícula voy a pintar como si fuera un piso. Voy a pintar como si tuviera yo un piso. Como si tuviera yo un piso. El piso de una habitación, digamos, ¿no? De una habitación de la casa de ustedes. Hay un piso. Ajá, tengo piso. Y en cada junta de este piso podemos poner, por decir algo, una vela, ¿no? En cada junta de este piso compramos velas de 30 centímetros, ¿no? No las prendemos, ponemos velas en cada una de estas juntas, entonces se va a generar un espacio uniforme. ¿Están de acuerdo? Ponemos estas velas. En cada una de las juntas habría un campo magnético. Sí, estas velas me van a representar mi campo magnético uniforme externo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién lo produce? Ahorita no importa. O sea, puede ser que lo produzca. No, realmente no importa. Lo importante es que este campo magnético es uniforme. Hagan de cuenta, las velas todas son de 30 centímetros. No las estoy prendiendo. Simplemente las coloco en las juntas en cada uno de los cuadros. Y todas miden lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Del concepto. Y eso sería, ese arreglo de las velas me daría un momento dipolar, un momento, me mostraría, digamos, un campo magnético externo. Si yo lo veo por arriba, bueno, decíamos, esto sería mi campo magnético. Le voy a llamar externo porque alguien lo produce. ¿Quién? No lo sé. Les decía yo, un imán o pueden ser un embobinado. Si yo lo veo por arriba, lo que vería es esto. Esta misma habitación vista por arriba, vamos a pensar que es del mismo tamaño. A lo mejor ustedes me tendrían que hacer favor de dibujarlo con cuidado en su libreta. Lo que ustedes verían son flechitas que salen de la hoja hacia ustedes. ¿Están de acuerdo? Esto me representa las puntas de los vectores. Y esto sería el campo magnético externo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ahora, supongamos que pudiéramos colocar las flechitas estas al revés, que tuviéramos nuevamente el piso
de la habitación, pero que pudiéramos colocar las flechas al revés, supongamos, ¿no? Es un ejemplo. Si pudiéramos colocar las flechas al revés, y pudiera yo poner las velas al revés, que pudiera yo colocarlas al revés, entonces ahora las flechitas irían hacia abajo, en cada uno de los cuadros, de las juntas de los cuadros. Quiere decir que el campo magnético, cuando entra al piso, entra a las mismas distancias. O sea, se forma un arreglo, ¿verdad? No un arreglo que es uniforme. ¿Sí queda claro? Bueno, estas flechas entrando sería un campo magnético externo que entra a la hoja. Alguien lo produce. Ahorita les decía yo, no importa quién lo produce. Lo importante es que el campo magnético entra a la hoja. Entonces, cuando tengo este arreglo, en cada una de las juntas yo tendría un campo magnético, una línea de campo. Entonces, visto por arriba, lo que yo vería sería esta hoja. Visto por arriba, lo que yo vería sería esta hoja. ¿Sí? Lo mismo que acabamos de decir, pero ahora tendríamos círculos y como el campo entra, veríamos unas X ahí. ¿Están de acuerdo? En cada una de las juntas de la cuadrícula, en cada una de los esquinas de estos cuadros. ¿Estamos de acuerdo? Y este me representaría un campo magnético uniforme. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, supongan que se produce con un motor, que lo estoy produciendo con un motor. Por decir algo, ¿no? Tengo un motor de una licuado, de un motor, ¿no? Una espira puede ser que tiene una corriente y la corriente está fija. O tenemos un imán, pero el campo magnético no varía. Entonces, este campo magnético externo colocado en los vértices de cada uno de estos cuadros resulta ser uniforme. ¿Sí? Uniformemente bien distribuido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No está cambiando. Si yo no cambio la corriente, por ejemplo, en las conexiones de su casa, el voltaje es del orden de 120 volts. Si no cambias el voltaje, la corriente queda fija, ¿sí? No estás cambiando la corriente, no cambias el voltaje, la corriente queda fija. ¿Queda claro? Entonces, este campo magnético se hace uniforme. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, quiero que vean esta imagen. Para ver la ley de inducción de Faraday, vamos a pensar en este arreglo. Vamos a tener estos puntos, me representan líneas de campo magnético que salen de la hoja hacia ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a proponerlo, sea un campo magnético externo uniforme que sale de la hoja hacia ustedes. ¿Sí? Yo al término de la presentación, yo les mando los apuntes estos para que los puedan reproducir. Sí, hasta ahí queda claro. Este arreglo, viene como que acabo de explicar acá que les decía yo, si pusiéramos este campo magnético. ¿Sí queda claro por qué es así? ¿Sí? ¿Compañeros? Entonces, este campo magnético no cambia. Si tenemos un imán o un electroimán y la corriente no cambia, o si tenemos un imán y no cambiamos el imán, el campo magnético no está cambiando. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ese campo magnético es uniforme. ¿Están de acuerdo? Si varió el voltaje, varió la corriente. Entonces, ahí sí, el campo magnético cambiaría.
Pero si el voltaje es fijo, la corriente es fija y el campo magnético pues se mantiene fijo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, este caso, que tengan un embobinado acá y este embobinado está ligado a una pila. Lo conectan a una pila. Como los experimentos que vimos, ¿no? Lo conectan a una pila. La pila, digamos, es de 9 volts. El alambre es de cobre. Para el cobre ya conoces la resistencia, es un cierto valor. Si ya conoces el valor de la resistencia, entonces sabes cuánta corriente fluye, ¿no? Cuánta corriente fluye, ya. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quiero que vean lo siguiente. Lo que vamos a hacer es vamos a introducir una espira. Vamos a introducir una espira. Esta espira es podría ser como la figura de una herradura, ¿no? Pero en este caso elijo que sea un cuadro, que tiene un cuadro. Lo que vamos a hacer es vamos a desplazar esta barra roja vamos a poderla desplazar con un motor hacia la derecha. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vean, cuando yo la desplazo, cuando la barra roja está ahí, el área de este cuadro tiene un cierto tamaño. Cuando voy moviendo la barra a velocidad constante, me conviene que se mueva a velocidad constante. El área, con un motor la estoy moviendo, el área que queda encerrada por este circuito se va haciendo cada vez más pequeña y entonces menor cantidad de líneas de campo magnético la atraviesan. Nada más fíjense en esta área, la del lado derecho. Acá del lado izquierdo, realmente esta línea, yo la tengo, esta línea, no, es que no está, no sé cómo, la tengo que borrar. Esta. La que tengo, el circuito se forma en este cuadro, con estas 3 líneas y la línea roja. Y sigue corriendo el motor y ya después ya nada más encierra 3 líneas de campo magnético. El campo magnético que externo no está cambiando. Lo que está cambiando es el flujo de líneas de campo magnético que atraviesan esta área encerrada. ¿Están de acuerdo del concepto? ¿Sí? ¿Compañeros? ¿Sí me escuchan? ¿Sí queda claro el concepto? Creo que sí, maestra. Perfecto. Entonces, esta barra, cuando yo la voy desplazando a velocidad constante, van creando un área que menos cantidades de líneas de campo magnético lo atraviesan, hasta que llegue a la orilla y ninguna línea lo atraviesa. Entonces, el flujo vale 0. Cuando llegue a esta pared, ahí le ponemos un resorte. Estamos en el caso ideal donde el resorte, sin fricción, la barra se va a volver ahora a regresar y vuelve a irse de regreso con velocidad constante. Y nuevamente ahora el área empieza a crecer. El área de este tramo empieza a crecer. Y mayor cantidad de líneas de campo magnético lo atraviesan. Entonces, cuando esto ocurre, cuando las líneas de campo lo atraviesan y va aumentando, se induce una corriente eléctrica en este circuito. ¿Sí? Esa es la ley de inducción de Faraday. Va a aparecer una corriente en este circuito. Ahora vean, cuando vuelvo a este caso, cuando la línea roja se va acercando, se va moviendo hacia la derecha, se va disminuyendo la cantidad de líneas de campo magnético que lo atraviesan. Entonces, la corriente que debe aparecer en este circuito debe ser tal que se oponga al cambio.
¿sí? Si las líneas de campo magnético que lo atraviesan disminuye, la corriente que debe aparecer, aparece en el sentido que compense la disminución de líneas. Ahorita vemos en qué dirección. Y cuando llega acá y choca y regresa con la misma velocidad, con colisión elástica y regresa, y las líneas de campo que atraviesan el área empiezan a aumentar, entonces el campo magnético, las líneas de campo empiezan a aumentar, entonces debe aparecer una corriente en este circuito que se oponga a que ahora aumenten las líneas de campo, ¿sí? Entonces vamos a ver el siguiente caso. Cuando tengo la espira y estoy moviendo la barra roja hacia la derecha, la cantidad de líneas está disminuyendo. Acá lo tengo. La cantidad de líneas está disminuyendo. Vean que, por ejemplo, en esta área, el área que le vamos a llamar área 2, acá le puse área 2, es menor que el caso cuando al inicio, ¿no? Cuando están así. Esta le voy a poner área 1 y a esta le voy a poner área 2. El área 2 es más pequeña que el área 1. Entonces, si el área 1 es de este tamaño, hay un flujo de líneas de campo magnético que lo atraviesan que vamos a llamar Φ1. Y para el área 2 va a haber un flujo de campo magnético que vamos a llamar Φ2. Como el área 2 es más pequeña que el área 1, entonces el flujo de campo magnético en esta situación es más pequeño que el flujo de campo magnético en esta situación. ¿Están de acuerdo? Entonces, como el flujo está disminuyendo en el tiempo, la corriente que debe aparecer cuando estoy moviendo la barra hacia la derecha es en esta dirección. ¿Queda claro? Con su mano derecha, pongan su mano derecha, su dedo pulgar en esta pared, en este lado. Su dedo pulgar que apunte hacia arriba con su mano derecha, ¿sí? Si eso hacen, lo que van a ver es que el campo magnético sale del interior del área y no sé si pueda yo pintar. Creo que si hago esto, el campo magnético con su mano derecha sería en esta dirección. ¿Están de acuerdo? Estos que pinté es campo magnético. ¿Están de acuerdo? Es el campo magnético que se induce debido a la corriente I. ¿Estamos de acuerdo? Para este lado de arriba, el campo magnético va de adentro así. ¿Están de acuerdo? Van con su mano derecha. ¿Están de acuerdo? Entonces vean que en esta parte habría un campo magnético extra que sale del interior de la espira, pero es debido a la corriente. Este campo magnético es diferente. Le vamos a llamar B, campo magnético inducido. ¿Sí? Este campo que estoy pintando acá con centros negros es el campo externo. Alguien lo produce. Y este campo que estoy pintando en el circuito es el inducido. Entonces aparece un campo que propone líneas de campo magnético que salen, que ayudan a que esta barra cuando se está desplazando vaya disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Queda claro? ¿Queda claro el concepto? Ahora vean, ¿qué pasa cuando ahora la espira esta? ¿Qué pasa cuando la espira esta la muevo hasta la orilla? La muevo hasta la orilla.
Entonces, el flujo de líneas va disminuyendo, ya eso ya lo habíamos dicho. Entonces, cuando llega a la orilla y regresa, pues denme un segundo, lo voy a poner acá. Cuando llega a la orilla y regresa, ahora el área empieza a aumentar. Cuando el área aumenta, la corriente ahora tiene que aparecer una corriente que se oponga a que ahora el área está aumentando. Y ahora tiene que aparecer una corriente en dirección opuesta. Con su mano derecha, si ponen ahora la espira, la barra roja la estamos moviendo de la derecha hacia la izquierda. La estamos moviendo de la derecha hacia la izquierda. El área está aumentando. Entonces, hay más cantidad de líneas de campo magnético que lo atraviesan. Entonces, debe aparecer la ley de inducción de Faraday con el signo de Lenz, me dice que debe de aparecer un campo magnético que se oponga a este aumento del flujo. Debe aparecer una corriente inducida y esta corriente me genera un campo magnético y la corriente inducida ahora aparece en esta dirección. Si la barra se mueve hacia la derecha, la corriente va en sentido antihorario. Si la barra se mueve hacia la izquierda, la corriente que se induce es en sentido horario. ¿Sí lo ven? ¿Sí quedó claro? ¿Sí, compañeros? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces, voy a mostrarles el primer dibujo. No sé si lo puedan dibujar. Voy a parar la grabación un segundo para que tengan tiempo para dibujar. Esto es rápido, no.